Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. La historia es poderosa, pero no es poderosa por sí misma, por su interpretación y por lo que esa historia incide en la vida de cada puertorriqueño. Desde la construcción, el desarrollo, es la continuidad de la vida misma. Es como el acero que nunca termina de oxidarse y va transformándose con el paso del tiempo. Toda arriba, toda alta, una historia. Nos encontramos en Toa Alta para hablar de un proyecto importantísimo que ciertamente llena de orgullo y de esperanza a todos los que queremos reafirmar nuestras raíces, corregir prejuicios y sobre todo continuar siendo parte de la historia. Bienvenida, doctora Gloria Tapia Ríos, a Muévete. Bienvenida, doctora. Gracias, Rubén, gracias por la invitación y bienvenida y bienvenidos una vez más a Toa Alta, nuestro pueblo. Un pueblo histórico y muy legendario, definitivamente. Nos acompaña también el doctor José A. Colón Figueroa. Un placer, muchas gracias por recibirnos. Y aquí pues un toalteño, aunque de Río Grande, pero viví aquí muchos años. Muy orgulloso de Toa Alta. Doctora, recopilar, documentar, estudiar, sumergirse en archivos, en relatos, conversar. Tarea interesante, nada sencilla. Esto tiene una clave, Rubén. Es tener motivación, tener ganas. Ganas de investigar, de querer lo que uno quiere investigar y obviamente tener una necesidad de investigar. Y precisamente el libro salió de eso, de una necesidad que tenemos aquí en Toa Alta, que es la de restaurar este ícono histórico, no solamente de Toa Alta, sino de la isla de Puerto Rico completa. Y de esa necesidad hubo un compromiso y de ese compromiso tenemos este libro. Es un libro y yo quisiera que los televidentes tengan claro, hay muchísimos libros de historia, muchos, y eso es bueno. Hay muchos trabajos que se documentan y culminan y se publican. Históricamente o típicamente, mejor dicho, estamos acostumbrados a ver libros de historia documentados, preparados por un autor y es la visión del autor, producto de sus investigaciones, pero este no es el caso. Esto es una obra en la que intervienen muchos autores, muchos investigadores. ¿Por qué el formato de este libro ha sido este? Intervienen específicamente 22 autores. 22 autores con distintas metodologías, con distintas visiones sobre la historia, 22 autores expertos, porque hay temas de arqueología, de literatura, de arquitectura, de estudios de ciencias sociales. Y el formato es precisamente eso, darle distintas visiones al pueblo para que cuando abran el libro determinen si quieren leer sobre literatura, si quieren leer sobre historia, si quieren leer sobre arquitectura, sobre cooperativismo, que hay también un proyecto de cooperativismo en este libro, un capítulo. Entonces, de esa manera el lector se va a sentir feliz, se va a sentir contento porque va a decir, caramba, no es la visión de un autor, me está dando la oportunidad de ver la historia en distintas dimensiones. En cierto modo es como democratizar la historia.
o la experiencia histórica. Esa es la idea. No es un relato cronológico, mediados del siglo XVIII, la fundación del pueblo, ¿verdad? 1752. Que uno pudiera estar viendo en otras publicaciones. Mira, hay un relato de tal siglo a tal siglo, de periodo tal a periodo tal. Bueno, el libro en sí está ubicado cronológicamente para que la gente tenga una idea de cómo se dio el proceso histórico. Por eso tenemos, por ejemplo, con el primer capítulo, el de la geografía. La historia es como una obra de teatro. Usted tiene que saber primero el ambiente, el escenario, para entonces saber qué fue, cómo y por qué se desarrolló un proceso histórico. Entonces vamos trabajando temas del siglo XVI, del XVII, de arqueología, porque aquí hubo un cacique muy famoso, muy importante, que se llama Aramaná, y curiosamente los toalteños aman a Aramaná. Entonces quisimos darle una idea al pueblo de quién era Aramaná, y el libro culmina precisamente en este año 2021, porque hacemos un análisis de la realidad histórica del pueblo de Toalta al día de hoy, 2021. Pero cuando yo hablo de relato histórico, que lo diferencio de otros libros de historia, de otros momentos, sí. Es que en la manera en que está editado el libro, te permite escoger el capítulo que quieres ver, pero eso de ninguna manera te desvincula con ese proceso cronológico. O sea que eso es riqueza. Lo que pasa es que nosotros, los historiadores, digamos, de las nuevas generaciones o de la llamada nueva historia, tomamos los temas, esto se llama microhistoria, tomamos los temas, utilizamos la documentación, la interpretamos y la tejemos. Esto es como un gran tejido, vamos utilizando temas de un lado, temas de otro, y vamos entretejiendo las temáticas, y por eso es que nosotros no perdemos el hilo conductor. Hablamos de Aramaná, pero hablamos de los gobernantes actuales de Toalta, o de las experiencias sociales actualmente de Toalta. Entonces eso hace que hagamos una historia total, que no es total porque la historia nunca termina de escribirse. Yo tengo la esperanza que en algún momento dado salga otro libro de otro grupo de investigadores sobre Toalta, que de hecho ese es uno de los objetivos del libro, promover más investigación. En este trabajo de investigación, si bien es cierto que este pueblo lleva más de 200 años de fundado, la realidad es que, y tristemente, mucha de la documentación, sí, para usted poder estudiar o los datos para entonces que se puedan documentar o rescatar, sí, tristemente no estuvieron presentes. Pregunta difícil, ese fue el primer reto, porque cuando vamos a hacer investigaciones o vamos a hacer este tipo de publicación, lo primero que se utiliza o se hace es acudir a los archivos a ver qué es lo que hay en términos de documentación, y también acudir quiénes son los que han investigado sobre Toalta. En otras palabras, qué es lo que hay sobre Toalta. Sí hay varios libros sobre Toalta, pero como les dije al principio, cada generación tiene que renovar sus interpretaciones históricas. Son libros muy buenos que de hecho nos sirvieron de base para la investigación. Cuando vamos al Archivo General, lamentablemente, no existen los documentos municipales de siglos pasados de Toalta. Y mire que fui varias veces y no existen. Y pues seguimos indagando con las personas del pueblo de Toalta y descubrimos pues que los destruyeron, los desaparecieron, de modo que para tejer, ¿verdad?, la historia, los historiadores tuvieron que acudir a distintas fuentes para ir recopilando temas y poder hacer un ensayo unitario. Ese fue el primer reto. El segundo reto fue identificar los autores. Pero yo tengo una batería de colegas y de amigos que siempre están presentes en este proceso, y una llamada telefónica
fulano, necesito que escribas sobre el tema de cooperativismo. ¿Tienes algo de Toalta? Sí. Necesito que escribas sobre Abelardo Díaz Alfaro. O tengo un magnífico ensayo, te lo puedo ceder. Y así sucesivamente seguí llamando a distintos historiadores. En el grupo habían 25, pero se dieron de baja 2 y nos quedamos con lo que tenemos en este momento, que fueron 22, y se quedaron por situaciones de enfermedad, pero estoy segura que ellos se hubiesen quedado en el proyecto. Por eso digo en el prólogo del libro que hay que hacer más libros de Toalta para que sigan recogiendo otros frutos, ¿verdad? Yo quisiera incluso que surgieran estudiantes de la escuela superior que hagan investigación sobre el proyecto porque es necesario. Y es un pueblo muy importante en el desarrollo histórico del país, demasiado. Excelente. Doctor, usted se quedó con la inquietud de una pregunta que le hice ahorita a la doctora. Es que usted preguntó en un momento dado que el libro no era este libro con la rigurosidad que se ve un libro de historia, donde se ven unos temas a veces tratados áridamente. El libro está hecho con una rigurosidad histórica, de investigación, de documentos primarios, pero la flexibilidad de que cualquier persona que no tenga conocimiento en historia, etcétera, pueda leerlo y se sienta cómodo leyéndolo, independientemente del tema que escoja. Está hecho de una manera de que un estudiante de escuela elemental, un estudiante de escuela superior, una persona que nunca ha pisado un grado académico, pueda leer el libro y se sienta cómodo leyendo y entienda la línea de pensamiento que queremos llevar, ¿verdad?, del libro. Eso es una de las magias y eso es uno de los propósitos que, aunque ella no lo va a decir, siempre Gloria ha estado, la doctora Gloria Tapia, ha estado siempre achacando de que a veces los historiadores escribimos para los historiadores y entonces debemos escribir para la gente que no conoce de historia o que quieren, ¿verdad?, quiere interesarse por la historia. O que simplemente puedan pues tienen un interés en particular de su pueblo y dicen, mira, yo quiero, lo que salga en mi pueblo, yo quiero leer. Y está leyendo historia, pero realmente no compró, no adquirió la obra, ni es como necesariamente porque está procurando encontrar un libro de historia, es porque le apasiona, tiene temas variados, ¿verdad? Enfoques variados, le añade ese, es un valor añadido el que se pueda entrelazar pensamientos de 22 profesionales estudiosos, y que, pero más allá de eso, el trabajo magistral de edición de una editora que pueda trazar ese hilo conductor entre unos y otros, cuidando y respetando las líneas, los protagonismos, y que al final el protagonista es la obra y no es la colaboración de un investigador en particular. Eso no es tarea fácil. Sí. El libro tiene un atributo también. Algunos de los historiadores que escribieron, incluyéndome, trabajamos mucho la historia oral. Nosotros fuimos a cerca de 30 o 40 hogares con distintos compañeros y vecinos de aquí de Toalta, entrevistando señoras y señores sobre distintos aspectos de la historia de Toalta. Y a mí me parece que eso enriquece muchísimo el libro, porque ya estamos hablando de testimonios de gente que vivió ese momento histórico y que probablemente las generaciones nuevas no saben específicamente ese proceso histórico de la década del 40 y del 50. En algunos de los textos está muy bien plasmado. Hay un texto que es sobre las mujeres. A mí nunca, más bien tengo que decirle, yo siempre en mis trabajos de edición trabajo el tema de la mujer, porque lamentablemente en la historia tradicional la mujer aparentemente no hizo nada, la mujer era invisible, y de alguna manera nosotros tenemos que sacarla de la invisibilidad. Y la doctora Sandra Enríquez estuvo por aquí durante 2 semanas entrevistando 10 mujeres
de distintas profesiones, de distintas edades. Y yo le pregunté a ella que por qué 10 específicamente y esas personas, y me dijo, porque estas 10 mujeres son representativas de la mujer de Toa Alta. De modo que no entrevistamos 1000, 2000, pero estamos seguras que de las 10 siempre alguien va a decir, mira, este es mi caso, las maestras, una atleta, una juez, una señora que se dedicó toda la vida a freír alcapurrias aquí en el pueblo de Toa Alta, una enfermera, una monja, o sea, distintos oficios. Al principio de la conversación, estaba hablando, doctora, de los 2 objetivos para realizar esta obra, y mencionaba uno de ellos como que inspirar a otros a continuar haciendo trabajos de investigación y que se puedan, no solamente que se puedan hacer el trabajo de investigación, sino que se pueda publicar para que más personas tengamos acceso y nos beneficiemos de ese trabajo. ¿Y cuál es el segundo objetivo? El segundo objetivo, naturalmente, era recaudar fondos para la restauración de este inmueble que estamos ahora mismo nosotros aquí presenciando. Que es una pena que estemos grabando fuera de la parroquia, ¿verdad? Porque esto es una joya, y que no hayamos podido grabar dentro más bien por aspectos de seguridad, ¿verdad? Respecto a la estabilidad de la estructura. El padre fue muy amable en permitirnos grabar aquí donde estamos ahora, pero no se nos permite entrar porque lamentablemente durante María y los terremotos se afectaron algunas áreas de la estructura. Estamos en espera de los permisos del Instituto de Cultura para poder proceder con los arreglos. Precisamente por eso es que tenemos urgencia de vender el libro, para poder recaudar los fondos, porque sin fondos no podemos hacer nada y vamos a tener la iglesia cerrada. La iglesia es un ícono de Toa Alta y es un ícono del pueblo de Puerto Rico. Desde el punto de vista arquitectónico es única, es un inmueble único, muy sencillo, no es una iglesia ampulosa, pero es muy sencilla y naturalmente va a tono con el proceso de fundación del mismo pueblo de Toa Alta, ¿verdad? Del proceso, básicamente era una época muy sencilla, y aquí obtuvimos pues este inmueble. Lamentablemente la gente no conoce esta parroquia o este edificio histórico, yo lo quiero denominar edificio histórico, y pudiera ser un buen punto de partida para el turismo interno de Toa Alta. Pero muchos ojos deberían estar mirándola. La administración central, la administración municipal, la gente que tiene dinero como para poder colaborar en la restauración, porque no estamos hablando de una iglesia católica, estamos hablando de un inmueble histórico, de un proyecto histórico de más de 200 años. Y con el esfuerzo de los mismos miembros de la iglesia es que se está vendiendo este libro, es que estamos recaudando estos fondos, ¿verdad? Colaboración es lo que necesitamos, colaboración. Es una iglesia muy linda por dentro, muy linda, muy sencilla, pero muy linda, definitivamente. Y es una iglesia en la que realmente se hizo un trabajo en algún momento, y se ha hecho trabajo de investigación, trabajo arqueológico, trabajo... Sí, para proceder con la restauración se hizo trabajo arqueológico, histórico, se hizo trabajo histórico también. De hecho, en este libro hay un texto sobre la importancia de este inmueble y lo escribió el arquitecto Valvanera, que es especialista en temas de carácter religioso, o sea que todo está bien documentado. Pero cuando nosotros trabajamos una estructura histórica, no es cuestión de vamos a pintarla y vamos a ponerle esto y ya y se acabó, hay que darle mantenimiento. Hay que darle mantenimiento porque, por ejemplo, en Toa Alta hay mucha humedad y no podemos cambiar la humedad de Toa Alta. Estamos alrededor de un río, ¿verdad? Estamos cerca de un río, del río La Plata, que es precioso. Ese es uno de los tesoros escondidos de este pueblo. Pues sabemos que hay mucha humedad y sabemos que al año tenemos que estar pintando el inmueble porque la humedad afecta. O sea, no es que seamos descuidados y que para eso necesitamos el dinero. Rubén.
Eso es así. Y se necesita dinero, voluntad y sobre todo ser pragmático, porque a veces somos muy idealistas, ¿sí? Nos gusta ese espíritu que somos puertorriqueños, que nos apasionamos, somos muy emocionales, muy emotivos, pero hay que transformar la palabra en acción, ¿verdad? Hay un trabajo que se tiene que continuar haciendo, preservación histórica, documentación y poner un inmueble que es un patrimonio realmente para que lo podamos disfrutar, que se pueda palpar, que se pueda uno caminar, que el que tiene un enfoque religioso que le dé ¿verdad? Esa conexión religiosa, el que tenga un enfoque puramente cultural, que lo pueda vivir, lo pueda disfrutar cultural y que sea, como usted muy bien dice, un referente para el turismo, o sea, un referente principal para el turismo. Es que lo es, y yo quiero aprovechar este momento, Rubén, para aclarar algo. La iglesia, a pesar de que está administrada el edificio, a pesar de que está administrada por la Iglesia Católica, por la institución, quiero aclarar que esto es un edificio del pueblo, es un edificio histórico, es un edificio muy importante porque desde el surgimiento de este inmueble se tejieron muchas historias, 200 y pico de años de historia. Historias en donde necesariamente no eran ni católicos ni protestantes o blancos o negros, o indios, eran tolteños o eran puertorriqueños, si se les quiere llamar así también. Por eso nuestro empeño de hacer el proyecto. Hablo ahorita de ideal, Rubén. Yo creo que algunas personas del grupo pensaban que esto era ideal, que era una idea, porque después de que el libro después que vieron el libro, todos me han dicho, no creíamos que iba a ser esto. No creíamos que iba a ser esto y yo le dije, bueno, porque se necesita lo que usted dijo, compromiso y tenacidad. Y yo hice un compromiso con el sacerdote e hice un compromiso con los autores y no podía quedar mal. Y aquí estoy. Pero aquí, porque usted no lo dice, pero yo lo quiero decir, Ediciones Magna Cultura, esto es una obra cuyo el producto de las ventas de este libro no es para enriquecer materialmente ni los bolsillos ni el ego de nadie, porque desde la perspectiva profesional pues tiene carrera propia, tiene luz propia, tiene sus estrellas que las ha conseguido en su trabajo como historiadores, como académica. Así que eso no se persigue, eso está. Y desde el punto de vista económico tampoco. Esta obra que está aquí básicamente es un donativo personal del trabajo de la doctora Gloria Tapia de Ediciones Magna Cultura, que ha cedido realmente estos derechos, que ha cedido, que únicamente aquí se cubrió los costos de impresión y de diseño. Los demás, los productos de estas ventas está dirigido exclusivamente para la restauración de la parroquia. Nosotros constituimos un grupo de trabajo que fue el tercer reto, hablamos de retos del principio, para recaudar fondos. Fuimos a muchos lugares, alguna gente no creyó en el proyecto, no pudieron cooperar otros, sin embargo, fuimos a distintos lugares, fuimos a Vega Coop, fuimos a Pueblo International, a donde don Ramón Calderón, que ustedes saben que es el CEO, el presidente de Pueblo y de Holsum. Fuimos a Prisa Group, al ingeniero Estuve. Fuimos a distintas casas en donde nos dieron $100, $50, 200, 500. Claro, la contribución mayor pues la hizo Pueblo International, Supermercados Pueblo y Prisa, y la cooperativa Vega Coop,
pero estamos bien agradecidos de la gente que creyó en nosotros. Esto es un trabajo voluntario, los autores no cobraron absolutamente nada por las investigaciones, tampoco nosotros cobramos nada, al contrario, nosotros pagamos cosas de este libro. Hay un grupo para evitar situaciones como Ediciones Magna Cultura, es una corporación sin fines de lucro, se constituyó un comité de ventas del libro de 4 héroes. Tita es uno de ellos, Piro es el otro, Carlos Ruiz, Jenny Martínez. Ellos han llamado, han visitado, ellos están vendiendo ese libro, se está vendiendo muy bien, porque los 4 son conocedores y de hecho fueron los guías nuestros cuando hicimos el proceso de investigación. Nosotros no conocíamos nada de Toalta, a mí me hablaban del Cielito y me hablaban de Quebrada Cruz y me hablaban de Galateo porque yo realmente llevo 5 años viviendo aquí en Toalta, pero me siento que soy de aquí ya, porque a través de lo que yo investigué y estuve con los autores, me siento de Toalta, soy tanto alteña como Tita o como Piro, ¿verdad? Y eso es mucho. Eso es mucho, sí. Mucho, demasiado. Yo creo que los proyectos que han contado con colaboradores, merece que esos colaboradores un poco tengan visibilidad. Así que hay que agradecer a Comité Cultural del TOA Inc., Ferretería Reyes, Nilda Pacheco Vázquez, Laboratorio Clínico San Fernando de Nelson Stuart, Funeraria y Capilla Rolón, de Eric Rolón Albino, Ingeniero Luis y Carmen Rivas, un PR Window Andújar de Diana Rosario, Lilian Rivera Pacheco, la Logia Luz del Toa 68, Héctor Jun Collazo Ayala, Ángel Manuel Oquendo, Surveillance Network de Diana Santiago López, Antonio Acosta, Óptica Sonia Virella Pagán, Dr. William Río, Raúl de Potespí, Pincho, ¿verdad? Prisa, como indicó la doctora, Oficina Estatal de Conservación Histórica, Hacienda Oscar Ayala, FANCOP, Vegacoop, Instituto de Cultura, Archivo General de Puerto Rico, el municipio de la Ciudad Autónoma de Toalta, la Cámara de Representantes, la Oficina del Senado, ¿verdad? El Servicio Legislativo de Puerto Rico y Pueblo y Supermercados Pueblo y sus corporaciones. Pero particularmente, doctora, el agradecimiento por este trabajo, por esta provocación, por este regalo que hace a Toa Arriba, a Toa Alta, y por darle espacio para que nosotros sepamos que la historia es viva, que la historia se construye, se vive y se disfruta. Muchas gracias, Rubén. Gracias por la invitación nuevamente y yo espero que sea del agrado de todos cuando adquieran el libro. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Produce Here and Now para Vegaco.